os enseñaremos cómo es el día a día de un residente aquí en el ICO. Pasaréis 24 horas con nosotros, incluyendo una guardia de oncología médica. Cada día, a primera hora, solemos tener o alguna sesión clínica o alguna sesión de servicio para actualizarnos un poco sobre las diferentes patologías. Hoy, por ejemplo, nos toca una sesión bibliográfica que además tendré que presentar. Ahora hemos acabado la sesión y ya nos toca pasar a las consultas. Justo hoy tenemos una primera visita de una paciente que ha salido de un ingreso en la UCI y viene para valorar tratamiento con quimioterapia. Ahora tengo una reunión para intentar conseguir una beca que vamos a pedir por un proyecto de melanoma e inmunoterapia. Luego tenemos una sesión de residentes de 2 a 3 y luego a las 3 entramos de guardia. Así que deseadme suerte con la beca. Pues ahora, después de las consultas, tenemos un descanso y hemos aprovechado el buen tiempo para venir a comernos aquí a un mini parque que tenemos al lado del hospital. A la hora como de discutir casos o de comentar pacientes, creo que todo el mundo és muy accesible i hi ha muy buen ambiente. És una especialitat on el contacte amb el pacient és molt íntim, no? I això és lo bonic, no? També és lo dur, és veritat, però té recompensa i és bastant gratificant. Bueno, ya estamos en la guardia de oncología médica y de paliativos y yo ahora voy a ver un ingreso que viene derivado de un hospital comarcal, así que os dejo y nos vemos luego. Ahora apuntamos un poco las tareas que tenemos en la guardia de cara a organizarnos y poder repartir un poco todo el trabajo. El que més m'agrada de fer la residència aquí és la sensació de creixement constant, no només a nivell mèdic, de biologia, de tractaments i d'assajos clínics, sinó també a nivell humà i sempre mirant pel pacient. Rebem constantment sensacions d'afecte, sensacions de despedida, il·lusions, alegries, i tot això ens forma, però també ens fa millor persones, que crec que això és molt important perquè no només som metges, som també persones. Jo, si hagués de tornar a fer la residència d'oncologia, la faria a l'ICO Hospitalet 100%. És que ho tinc claríssim.